Educación continua digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 28 de enero a escuchar nuestra conferencia con el tema Principios de Ortopedia, Tratamiento en Retrusión Maxilar, con la maestra Citlali Castillo Martínez. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. SD Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 28 de enero a escuchar nuestra conferencia con el tema Principios de Ortopedia, Tratamiento en Retrusión Maxilar, con la maestra Citlali Castillo Martínez. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio Aprendiendo a Distancia. Es un gusto que nos acompañen como siempre. Y el día de hoy tenemos como fondo de pantalla el edificio de posgrado de la Facultad de Economía. Esta sede se encuentra en el circuito administrativo de Ciudad Universitaria, en el sur, que colinda con Avenida Insurgentes. Cuenta con 102 cubículos y 11 aulas didácticas. Fue construida por el arquitecto el arquitecto Teodoro González Verla. Legorreta. Tiene además un auditorio para 84 personas. Tiene una biblioteca, la cual tiene cabida para 53,000 volúmenes. Y además cuenta con el mejor equipo de cómputo para el uso de los lectores. Además, este edificio ganó un premio a la obra del año 2010 por la revista Obras de México. Y en este edificio se imparten diferentes especialidades, posgrados, maestrías y doctorados. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Citlali Castillo Martínez. Bienvenida, doctora. Hola, Arely, qué gusto estar contigo hoy. Vamos a leer un poco de tu semblanza curricular para que la gente se entere de quién eres. Ella es cirujana dentista por la Universidad Tecnológica, UNITEC, certificada por la Asociación Mexicana de Ortodoncia. Estudió un posgrado en ortodoncia aquí en la facultad, en el posgrado de odontología. Tiene una maestría en educación universitaria en UNITEC. Tiene un diplomado de actualización profesional en el diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico en la UNAM. Además, es tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología. Es profesora en clínica y teoría del módulo de crecimiento y desarrollo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es miembro honorable del cuerpo de voluntarios de Ana María Munguía Gómez, del voluntariado del Hospital Infantil México Federico Gómez. Además, tiene diversos premios. Tiene el primer lugar en el encuentro estudiantil de investigación de UNITEC de México en el 2009. Tiene un primer lugar en el 6º concurso de casos clínicos de odontología de la Universidad Tecnológica de México en el 2008. Y tiene un segundo lugar en concurso de casos clínicos de odontología de la Universidad Tecnológica de México. Otra vez bienvenida, Citlali. Gracias, Arely. Y vamos a entrar en materia en el tema. El tema de hoy es Principios de Ortopedia, Tratamiento en Retrusión Maxilar. Y cuéntanos por qué es importante este tema. Ok. ¿Por qué es importante la ortopedia?
Primero hay que entender qué es la ortopedia. La ortopedia se va a encargar de la prevención y el tratamiento de los desórdenes óseos y funcionales de los maxilares en pacientes en crecimiento. ¿Cómo podemos entrar en materia y hacer este tipo de modificaciones? Ya sea con aparatos removibles o fijos que van a estimular o frenar el crecimiento. Todo depende de cuál es el tipo de maloclusión que tengamos en el paciente. Vamos a corregir hábitos parafuncionales y el objetivo principal va a ser armonizar el aspecto facial. Al armonizar el aspecto facial, también vamos a tener una modificación significativa en la oclusión del paciente, haciéndola más estable, más ideal, y vamos a solucionar las malposiciones dentales. La humanidad siempre ha buscado realizar una modificación con fines estéticos de acuerdo al contexto sociocultural en el que nos encontremos. La estética y la belleza va variando según la época en la que nos encontremos. Uno de los ejemplos más comunes y más cercanos que tenemos son nuestros ancestros mayas, ya que ellos hacían modificaciones del cráneo con tablas para alargarlos. Otra opción que vemos anterior son las mujeres con pie de loto en la antigua China, en las cuales hacían una reducción completa de los pies, ya que para los chinos tener un pie pequeño era una connotación de belleza. Y actualmente aún podemos ver en Tailandia a las mujeres jirafa con este tipo de modificación. Todas las modificaciones que acabo de mencionar y el tratamiento de ortopedia, ¿de qué manera funcionan? Bueno, vamos a aplicar una fuerza en estos huesos. Esta fuerza tiene que ser en un periodo de crecimiento y va a depender de tres cosas: del tiempo en el que se utilice la fuerza, la intensidad, la magnitud y la severidad, o qué tanto quiero modificar algún hueso para poder obtener estos resultados. El aumento de la fuerza tiene que ser de manera progresiva, y lo que estamos haciendo en cualquier tratamiento de ortopedia, como en las modificaciones antes mencionadas, es aprovechar el potencial de crecimiento del paciente. ¿Por qué podemos utilizarlo en el maxilar? El maxilar tiene un origen embriológico intramembranoso. Viene del primer arco faríngeo. Las suturas del maxilar no están osificadas hasta que termina el periodo de crecimiento. El maxilar se va a relacionar con muchos huesos y muchas áreas. Va a tener muchos factores que lo pueden modificar, como es la masticación, la respiración, el mismo crecimiento de los ojos, el cerebro y la masticación. Al hacer todo esto, es posible modificarlo. ¿Qué pasa con el crecimiento con el maxilar? Aquí podemos ver dos radiografías. Una es de un bebé de 1 mes. La otra es de un adolescente que ya casi termina su periodo de crecimiento. Mientras vamos creciendo, el maxilar va a emerger de la cara. Va a tener un descenso, y al momento de la erupción de los dientes, tanto los permanentes como los temporales, vamos a tener una modificación alveolar. Estas diferencias son muy significativas, y el tiempo promedio en que las podemos ver es a los 2 y a los 7 años. Eso es cuando los molares ya están contactando. Por eso es importante conocer la erupción dental. ¿Okay? Gracias a esta modificación alveolar vamos a ver un aumento en la profundidad de la bóveda palatina y la prolongación coordinada anteroinferior de los maxilares. Al tener un cambio en las trayectorias del crecimiento, vamos a ver estas modificaciones. Por eso es importante ver al paciente a los 7 años de edad aproximadamente, porque ya tenemos bien establecida la oclusión molar. ¿Qué es importante conocer o ver el momento de
atender a un paciente que estamos pensando someter a un tratamiento de ortopedia, la edad dental, la edad cronológica y la edad ósea. Estas 3 edades no van a coincidir siempre. Podemos tener un adelanto o un retraso en la erupción, lo cual también nos va a marcar si el paciente todavía tiene potencial de crecimiento, aunque ya tengamos una edad cronológica en la cual podamos pensar que realmente no está creciendo. Y siempre hacemos como auxiliar diagnóstico una radiografía carpal para observar la osificación de las diáfisis, para ver si todavía tenemos posibilidad de hacer alguna modificación, ya que con el índice de maduración cervical, eso es los huesos de las vértebras cervicales también tienen ciertas modificaciones, pero tenemos menos estadios que en una carpal. Entonces es más preciso para nosotros hacer este tipo de diagnósticos con la radiografía carpal. Algo importante también que tenemos que ver en todos los pacientes es nuestra inspección clínica. Es importante detectar o buscar indicadores de maduración, la aparición de caracteres sexuales secundarios, el cambio de voz, el aumento de talla, la localización de grasa en cadera, el acinturamiento del paciente. Todo depende del género con el que estemos trabajando. Y recordar que vamos a tener múltiples factores. Algo importante es preguntarle al paciente si sus padres, ya sean padre o madre, a qué edad tuvieron más o menos este pico puberal, ya que tenemos los factores genéticos muy relacionados con esto. El biotipo facial también, qué tipo de cara tienen sus papás, sus primos, sus hermanos, a quién se parece más, y cómo va con la dentición. Si tenemos un retraso en la erupción, pues eso nos puede indicar que tenemos un poco de mayor tiempo para poder trabajar con el paciente. Lo que vamos a buscar siempre es un buen crecimiento y una adecuada dirección del mismo. Okay. Como mencioné, vamos a tener diferentes periodos de crecimiento. Esto se ve en las tablas de percentiles. No todos los pacientes crecen al mismo tiempo y al mismo ritmo. Idealmente, o lo que hacemos en el hospital, es tener la tabla de percentil para ver cuál es el ritmo que lleva el paciente. En la consulta privada no es algo que tengamos, pero gracias a la estadística y a los artículos que tenemos hoy en día, podemos darnos una idea del promedio de tiempo de crecimiento en mexicanos. Aquí tenemos un ejemplo de talla en varones mexicanos, en la cual podemos observar que el pico de crecimiento se da aproximadamente a los 14 años. Por el contrario, al momento de ver la tabla con las niñas, tenemos este pico a los 10, 11 años, teniendo un estancamiento a los 13, cuando con los niños lo podemos ver hasta los 16, lo cual nos indica que tenemos aproximadamente 2 años menos para trabajar con una niña que con un varón. Okay. Vamos a tener diferentes patrones de crecimiento. Esto significa el cómo va a emerger el maxilar y la mandíbula de la cabeza del niño. Puede ser crecimiento neutro, que es diagonal, el crecimiento hipodivergente, que es horizontal, y el crecimiento hiperdivergente, que es vertical. El más favorable que vamos a poder encontrar para trabajar con la ortopedia, en el cual vamos a tener mejores resultados, es el hipodivergente. Pero en población mexicana, el que más tendemos a mostrar o a encontrar es el hiperdivergente. Okay. Retrusión maxilar. Aquí estamos hablando que es una clase 3. Como todos sabemos, la clase 3 esqueletal se debe a que el maxilar está por atrás de la mandíbula. En los casos de retrusión maxilar, la mandíbula tiene un tamaño y una proporción adecuada respecto a base de cráneo y tejidos blandos, la posición de la nariz, el distanciamiento cervical. Entonces el maxilar es el que se encuentra por detrás, más pequeño. Esto nos va a dar
características clínicas de depresión infraorbitaria, el paciente se va a ver mucho más grande de la edad que realmente tiene, y la prevalencia de una clase 3 en nuestra población mexicana es del 9 al 11%, es realmente baja. Y dentro de este 9 y 11%, el 40% de eso es por retrusión maxilar. Entonces realmente son pocos los casos en los que podemos trabajar con este tipo de aparatos. Para seleccionarlo y pensar si es nuestra opción, tenemos que hacer un adecuado análisis de balance facial para pensar si realmente vamos a proporcionarle una estética adecuada al paciente al hacer esta protracción. La justificación de nuestro tratamiento temprano, muchas veces los padres nos preguntan, Eli, ¿por qué vamos a empezar ahorita si no vamos a terminar? El tratamiento va a ser en 2 fases y vamos a tener que considerar la edad. La etiología en este caso tiene que ser forzosamente que tenemos el maxilar pequeño, y la severidad. En severidad me refiero a qué tanto tenemos atrás el maxilar, si son 7 milímetros, si son 5, si son 3, para decidir qué es lo que vamos a hacer. La mordida cruzada anterior se tiene que corregir en el momento en el que se detecta, para que de esta manera los mismos dientes nos sirvan como anclaje y puedan ayudarnos a que el maxilar crezca en armonía con la mandíbula. Muchas veces nos preguntan los padres qué posible daño tenemos o qué puede pasar si no hacemos una protracción maxilar. Uno es el trauma dental, la caries y la enfermedad periodontal. Eso pensando en la parte bucal. ¿Qué pasa con la cara? Pues la morbilidad del tratamiento, es la complejidad que vamos a tener posteriormente, va a ser mucho mayor. Es muy diferente tratar una mordida cruzada en ortopedia, en ortodoncia, como tú sabes, Areli, donde necesitamos extracciones o quizá tenemos que hacer una cirugía ortognática, ya que los tratamientos compensatorios no van a hacer una modificación en la cara, que únicamente alinear, nivelar cuando ya tenemos las clases caninas, las clases molares y una guía anterior adecuada. Por eso es importante modificarlo. Y en ese caso podemos trabajar también con la autoestima del paciente. Okay. El tratamiento temprano, lo que vamos a buscar con la ortopedia, primero que nada va a ser, bueno, para el paciente lo más importante va a ser mejorar la armonía facial. Para nosotros como ortodoncistas vamos a coordinar las arcadas. Si no tenemos unas arcadas coordinadas transversal, esto es ancho y sagital, la manera en la que vemos adelante, atrás, mandíbula, maxilar, no vamos a poder corregir nada posteriormente. Y algo imprescindible para este tipo de tratamientos es la cooperación del paciente y de los padres. Si no tenemos una triada adecuada en el tratamiento, no vamos a poder conseguir nada. Okay. Y al momento de hacer esto, lo que estamos evitando es un tratamiento compensatorio, o a veces conseguir un tratamiento compensatorio o una cirugía ortognática. En algunos casos no podemos evitar la cirugía ortognática, pero podemos disminuir la cantidad de movimientos que tiene que hacer nuestro cirujano maxilofacial, por lo cual es un poquito menos complejo el tratamiento de manera posterior, y también la estabilidad que va a tener nuestro caso va a cambiar con este tipo de tratamientos. ¿Cómo vamos a hacer una protracción maxilar? Necesitamos 3 pasos. El primero es la disyunción. Esto lo que va a buscar es desarticular el maxilar. Como saben, el maxilar es un hueso par, entonces tenemos que separarlo. Con esto vamos a coordinar de manera transversal maxilar-mandíbula, y al momento de tener 2 unidades más pequeñas en lugar de una grande, va a ser más fácil potencializar el movimiento de ortopedia. Otro de los beneficios que tenemos al hacer la disyunción maxilar, en la cual se ha abierto una nueva línea de investigación, es el aumento significativo del volumen de vías aéreas. Al aumentar el tamaño del piso de fosas nasales, pues tenemos mayor permeabilidad. Posteriormente vamos a tener la protracción. Esto quiere decir que vamos a jalar para adelante el maxilar. ¿Qué va a pasar al momento que yo hago esta protracción?
El efecto de esta protracción va a ser el movimiento anterior del maxilar para adelante con rotación horaria, entonces va a caer para abajo. La mandíbula va a seguir el movimiento del maxilar y al momento de apoyarnos en la cara o en otros huesos vamos a tener como efecto secundario la inclinación de los dientes. Los incisivos superiores se van a ir para adelante y los incisivos inferiores se van a ir para atrás. Esto va a como compensar o a simular un mayor movimiento ortopédico del que realmente tenemos. La protracción va a estar limitada, no podemos hacer una tracción tan grande, es algo que tenemos que considerar al momento de decidir si vamos a someter al paciente a este tratamiento o no. Hay mucha evidencia científica sobre que este tratamiento es entre 2 a 4 milímetros, preferentemente antes de los 10 años. Después de los 10 años, esta protracción se va a ver todavía más limitada. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo hicimos una disyunción y una protracción al ver la corrección de la sobremordida del paciente. Como ya mencioné, la cooperación es importante. Todos los aparatos de ortopedia y de ortodoncia están diseñados de manera que al momento de retirarlos no lastimemos a ningún paciente. Tienen cierta resistencia cuando están dentro de boca, pero al momento de quitarlo o al momento de meter cualquier objeto, pues es muy fácil sacarlos. Entonces, si no tenemos un adecuado compromiso y el paciente no está seguro de querer el tratamiento y no tenemos un trabajo en equipo con los padres y con el niño, no vamos a poder lograr este tipo de resultados. Como mencioné, las consideraciones clínicas es la reposición dental, si realmente con alguna compensación o inclinación vamos a poder dejar bien al paciente o va a quedar estable. Estamos modificando el crecimiento y también tenemos mucha relación o mucha influencia con la dirección de la misma. La severidad, como mencioné, no es lo mismo una discrepancia de 3 milímetros a una de 7 a una de 10. La etapa en el crecimiento en el que se encuentra y no es tanto la edad. Hay casos en los que a los varones de 16, 17 años podemos encontrar bastantes resultados porque todavía no tenemos el término de crecimiento. En cuanto a una niña de 12, pues ya terminó de fusionar todos sus huesos y no hay manera de hacerlo. Las enfermedades adyacentes, muchos síndromes van a tener este tipo de alteraciones y no vamos a poder corregirlos de manera tradicional. Los hábitos también, y como ya mencioné, la etiología y la gravedad del caso es lo que nos va a determinar qué tratamiento vamos a realizar. ¿Cómo hacemos la protracción? Básicamente de 3 maneras. Una es con la máscara facial convencional. Tenemos varios tipos de máscaras con varios tipos de apoyo. Siempre la fuerza de arranque va a ser menor a la fuerza ortopédica, esto para generar un proceso de desensibilización del paciente. De esta manera se va adaptando a la incomodidad que puede tener al momento de usar esta máscara y que no deje el tratamiento a primera instancia. La máscara facial, dependiendo del punto de apoyo que tenga, siempre o generalmente nos va a incrementar la altura facial. Entonces, si ya tenemos un paciente con una dimensión vertical aumentada, con un tercio inferior aumentado, quizá no sea la mejor opción. Y la compensación dental, que son las inclinaciones que ya mencioné. El punto A, otra vez aquí tenemos otro artículo que nos maneja que se puede desplazar de entre 1.5 a 3.3 milímetros. Y cuando tenemos una discrepancia mayor a 3 milímetros, estamos pensando quizás en un tratamiento compensatorio. Entonces podemos hacer protracción, mejorar el balance facial y después quitar órganos dentarios. O como mencioné anteriormente, disminuir la morbilidad o la cantidad de movimientos de una cirugía ortognática. Otra de las opciones que tenemos es el uso de microtornillos como modelos de anclaje para poder modificar o traccionar el maxilar.
En este caso igual tenemos que hacer una disyunción. En todos los casos tenemos que hacer una disyunción para que sea mucho más sencillo. Lo que yo me he encontrado en la práctica privada es que este tipo de aparatos son un poco complicados que los padres los acepten porque llegan a verlos muy aparatosos. No es tan sencillo que lo acepten. Por lo menos en mi consulta privada me ha tocado esa parte. Se necesita mayor entrenamiento para poder poner estos tornillos, y como estamos viendo en el artículo del doctor Ojeda, lleva mucho más pasos que la máscara convencional. Otra de las opciones con pacientes que ya están casi terminando su etapa de crecimiento, que ya no tienen dientes temporales, tiene que ser pacientes con dentición permanente para evitar el riesgo de perforación a los gérmenes. Es una fijación ósea y elásticos. Aquí se utilizan placas que van en la cresta infracigomática, aproximadamente a la altura del lateral y de los caninos. Con ella vamos a hacer la protracción, vamos a eliminar los efectos dentoalveolares, igual que con la fijación con microtornillos que enseñé anteriormente. Vamos a limitar también la modificación vertical, entonces en pacientes limítrofes en cuanto a tercio inferior podemos utilizarlos de manera adecuada, y con estos dos últimos se ha reportado mayor tracción maxilar. Entonces podemos jalar un poquito más de los 3 milímetros que estamos como acostumbrados con la manera tradicional. De Klerk es el doctor que maneja mucho este tipo de casos, pero ¿qué pasa? Se necesitan placas, se necesitan 2 cirugías en quirófano con anestesiólogo para la colocación y la remoción de estas mismas placas. Y únicamente por este tipo de aditamentos o necesidades para poner este tratamiento, pues el costo aumenta de manera significativa. Igual en México no es tan fácil que un padre acepte meter a su hijo a una cirugía por cuestiones como estéticas. También es algo que tenemos que considerar. Y la fuerza ortopédica en estos casos es un poco menor. La tercera parte de todas las protracciones o los tratamientos ortopédicos es la retención. Aún hay controversia de cuánto tiempo se puede utilizar. Nosotros recomendamos quizá 3 meses, a veces 6. Una de las opciones es usar la máscara de manera pasiva. Esto quiere decir cada tercer día, o ya no manejar la fuerza ortopédica para dejar que el hueso que en la zona posterior se acaba de formar termine de madurar para no tener una recidiva. Algo importante a considerar es la sobrecorrección, ya que la mandíbula va a seguir creciendo hasta aproximadamente los 20 años. Entonces, pues es una manera de ayudarlo a que lo alcance. Es importante monitorear al paciente hasta que termine el crecimiento. Y nunca debemos de olvidar comentarle a un paciente en el que ponemos el tratamiento de ortopedia, que el paciente tiene la posibilidad todavía de ser un paciente quirúrgico, pero vamos a hacer todo lo posible por evitarlo, o llegar a un tratamiento compensatorio, o hacer una opción de cirugía mucho más sencilla. Pero siempre el paciente debe estar consciente de que la posibilidad de cirugía pues siempre va a estar ahí. Y como conclusión, como ya mencioné, la cooperación del paciente es imprescindible para tener un buen resultado. Si el paciente no se apega al tratamiento, si no está convencido de que quiere, por más que pongamos un aparato, como es algo removible, no vamos a obtener los resultados adecuados. Existe un límite en la protrusión del punto A. El punto A es el punto más posterior del maxilar, que va a estar entre la espina nasal anterior y el proceso dentoalveolar. De esa manera medimos en dónde tenemos el maxilar ubicado en el espacio. Y aunque existe un límite en la protrusión, sí es posible conseguir resultados favorables en cuanto a posición dental, estabilidad y estética facial. Y al atender a un paciente de manera temprana y conservadora, vamos a mejorar el perfil.
y vamos a tener resultados y opciones más predecibles en cuanto a futuros tratamientos. Muchas gracias, doctora, por compartir tantos conocimientos con nosotros. Estuvo muy interesante su ponencia. Y tenemos algunas preguntas, doctora. Claro. ¿Es doloroso este tratamiento? Depende de la edad en la que se inicia la protracción. Y en cuanto a edad no me refiero a la parte cronológica, sino a... Perdón, creo que no se escuchó. Voy a repetir la pregunta. Y ¿es doloroso este tipo de tratamientos? Depende de la etapa en la que el paciente esté en cuanto a la osificación. Obviamente es un aparato incómodo como todos los tratamientos al principio. Cualquier aparato fuera del cuerpo pues sí llega a ser un poco complicado de trabajar, pero si fuera tan doloroso o tan complicado no lo usarían tantos pacientes. Si ya estamos muy cerca de término de crecimiento, obviamente los huesos están un poquito más duros, más osificados, entonces es un poco más complicado utilizarlo, es un poco más complicado claro. adaptarse. ¿A qué edad es un límite para poder colocar un tratamiento de esta manera? Lo ideal siempre es que el paciente se acerque de manera temprana. La Asociación Americana de Ortodoncia determina o nos sugiere que la primera cita con el ortodoncista sea a los 7 años. Si llegan a los 7 años, estamos lejos del máximo pico de crecimiento y podemos trabajar de manera pues más sencilla en casos que requieran este tipo de ortopedia. Algo que en cuanto a la edad depende del crecimiento del paciente. Yo he tenido casos de varones de 16, 17 años en los que con toda la consideración y con todas las limitantes, explicándole al papá que lo vamos a intentar siempre dándole las opciones, he tenido resultados favorables. Pero depende de manera individual del caso. Por eso tienes que analizar detenidamente todos los auxiliares para determinar si ese paciente tiene potencial de crecimiento aún o no. Claro. Y bueno, doctora, ya por último, ¿algún tip que nos quiera dar? Bueno, algo en que yo me he dado cuenta. ¿Algún consejo? Es que el empoderar a los pacientes, el empoderar a los niños en este tipo de tratamientos es lo que hace que el resultado sea mayor. Si yo le digo al niño es totalmente tu responsabilidad, tú tienes que ponerte el aparato, le enseño fotografías de otros niños, le digo que es su decisión, no, que es su decisión, que si él no quiere no le voy a hacer nada, que aunque los papás lo traigan, el darle ese empoderamiento y esa autonomía a un paciente realmente hace que se comprometa con el tratamiento. Muchas gracias, doctora, muy buen tip. Y bueno, ahora vamos a los avisos. Tenemos ya un congreso en puerta, que es el Congreso de Salud Pública Bucal, el cual va a estar dividido en dos partes. El 19 de febrero va a haber un curso, taller de redacción de textos científicos por Murray Thompson. Este va a ser en el Auditorio J. Rojo de aquí de la Facultad de Odontología y hay un cupo limitado, así es de que los interesados inscríbanse pronto. Y la segunda parte se va a llevar a cabo en el auditorio de la Facultad de Medicina Raúl Fournier. Este va a ser el día 20 y 21 de febrero, ya para seguir con el Congreso de Salud Pública Bucal. También tenemos ya entrevistas en puertas para los diferentes diplomados. Tenemos ya el 30 de enero a las 10 de la mañana la entrevista para el diplomado de ortodoncia interceptiva. También el mismo 30 de enero, este va a ser en la Facultad de Odontología, la entrevista. Para la entrevista para el diplomado de implantología integral de vanguardia va a ser el mismo 30 de enero, pero ese va a ser en la clínica de implantología de posgrado de la UNAM. Va a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y también tenemos el 19 de febrero la entrevista para el diplomado de paciente pediátrico.
Además de que sigue la convocatoria para todos los interesados que quieran iniciar un posgrado en la División de Estudios de Posgrado de aquí de la UNAM. Recuerden que la entrega de documentos es hasta el 21 de febrero. Y bueno, muchas gracias, doctora, una vez más por compartir sus conocimientos. Gracias, Arely, fue un placer. Recuerden que es importante compartir sus conocimientos porque ahí está la riqueza del aprendizaje. Y nos vemos nosotros hasta la próxima. Gracias. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 28 de enero a escuchar nuestra conferencia con el tema Principios de Ortopedia, Tratamiento en Retrusión Maxilar, con la maestra Citlali Castillo Martínez.